gracias a ustedes por estar. Ya vamos a empezar leyendo un pasaje que está en el libro de Filipenses, en el capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Voy a empezar a leer en el verso 12, dice así: Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿De acuerdo? Esos tres versos, Filipenses capítulo 1 del 12 al 14. Pablo, que es el que escribe esta carta, estos versos, escribe esto estando preso. Pablo está preso. Y él dice que este tiempo, esta cárcel, él dice en el verso 12, estas cosas que me han sucedido, o sea, estar preso, dice que han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y el tema de que algo esté redundando, como él dice, para el progreso del Evangelio, redundar significa cuando una cosa se sale de los bordes de aquello que lo contiene, cuando algo por demasiada abundancia se desborda del recipiente que lo contiene. Eso es redundar. Cuando algo sobresale, cuando algo se desborda. Él está diciendo: las cosas que me han sucedido, estas cosas que me están sucediendo, esta cárcel, esta prisión, se ha desbordado de tal manera, las cosas que me han pasado han tenido un efecto tan grande que se ha salido, se ha desbordado, y dice que eso ha servido para que el Evangelio prospere, dice, más bien para el progreso del Evangelio. ¿Cómo puede ser que la cárcel, la prisión que él está viviendo, haya producido tanta abundancia de cosas que provoque que el Evangelio progrese? Para que el Evangelio progresa, quiere decir, el Evangelio avanza, el Evangelio se desarrolla, el Evangelio aumenta. Gracias a las situaciones que él está viviendo en esa prisión. La prisión que él está viviendo ha permitido que se desarrollen un montón de situaciones que terminan haciendo que el Evangelio avance. Dice la palabra: estas situaciones han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Yo te invito a pensar qué pasa en esta situación. ¿Cuáles son las situaciones que pueden haber pasado para que este hombre esté diciendo lo que está diciendo? Él está preso, pero dice que esta prisión que él está viviendo termina favoreciendo el avance, el desarrollo y el crecimiento del Evangelio. ¿Cómo puede ser que el que una persona esté presa haga que el Evangelio avance, se desarrolle y aumente? Ahí yo puedo ver primero, el Evangelio puede avanzar o puede retroceder. El Evangelio puede desarrollarse o puede empeorar. El Evangelio puede aumentar o el Evangelio puede reducirse. Lo que él está viviendo está haciendo no que el Evangelio disminuya, sino que el Evangelio se desarrolle, avance y progrese. ¿Qué es lo que está pasando en esta situación para que suceda lo que él está diciendo que sucede? Él está preso. Yo he pensado, él está preso. Solo el hecho de saber que alguno de nosotros está preso por ser cristiano puede provocar quizás que a nosotros nos dé ese ánimo del que habla en el verso 14. Puede ser que
al saber que alguno de nosotros está condenado por el Evangelio, que nosotros de alguna manera nos animemos. Pero el verso dice, quizás pensando que vos y yo nos animemos, porque alguno de los que conocemos está preso por Cristo, sea a lo que él se refiere con el desarrollo del Evangelio. Cuando caigo en el verso 14 que dice que los hermanos se animan y predican con más ganas, puede ser que pura y exclusivamente por el hecho de saber que un hermano está preso, capaz que a mí me anime, pero no necesariamente. Porque puede ser que si yo me entero que vos estás preso por el Evangelio, eso a mí, en vez de hacerme predicar más, me haga entristecerme más, o me haga tener más vergüenza, o me haga capaz que hasta tener más miedo. Yo me enteré que ustedes fueron presos por el Evangelio y en vez de animarme, me entristezco. Hay un detalle acá que dice que no solamente los hermanos se animan cuando él está preso. Él dice, esta situación que yo estoy viviendo ha redundado, o sea que ha tenido tanta abundancia de situaciones que se han desbordado y han servido para que el Evangelio avance. Y en el verso siguiente dice, de tal manera que en mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Patente significa que algo es claro y es evidente. Es patente porque es claro, es patente porque es evidente. Dice, mi prisión es patente. Obvio que tu prisión es patente, si estás preso y todos los que estamos alrededor tuyo. Cuando habla del pretorio, habla de un lugar donde las autoridades de Roma están. El pretorio podía ser un campamento o el pretorio podía ser un palacio. El pretorio en realidad es donde vive el pretor. El pretor es la autoridad. Puede ser un gobernador, el pretor, o puede ser el general del ejército. El pretorio es donde está esa autoridad y los que lo rodean. Este hombre dice que estando preso, todo el pretorio, sea todo el campamento, o sea todo el palacio, dice que para todos ellos es patente su prisión. Ahora yo te invito a pensar conmigo. Obvio, si vos estás preso en el pretorio, la mayoría de nosotros sabe que estás preso. El detalle no es que todos saben que él está preso. El detalle es que todos saben que él está preso en Cristo. Él dice en el verso 13, mis prisiones se han hecho claras, se han hecho evidentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Cuando dice en todo el pretorio está hablando de romanos. Ahora vos fíjate una cosa, mis prisiones en Cristo se han hecho claras para todos. Vos estás preso por lo que vos andás haciendo. Ahora bien, fíjate una cosa, este hombre no está preso por ser cristiano. Este hombre está preso, sí, por la fe, por ser cristiano y por lo que ser cristiano lo está llevando a vivir. Pero el tema es que este hombre no va preso a una cárcel de Roma por su fe. Él, porque no es un cargo, no es un delito. En realidad el delito que sí se le puede decir a este hombre es que él es un sedicioso, o que él está buscando la desestabilidad del Imperio Romano. Se le puede meter cargos políticos, de que él está en contra del César y de que él es un traidor al César, al emperador de Roma, o se le puede decir que él está buscando un golpe de Estado, que él está buscando derrocar a la autoridad. Él puede tener muchos cargos políticos y por eso estar preso. Estás preso porque vos, en vez de decir que César es el único, el que manda, el rey, vos estás diciendo que hay otro rey. No es un tema de fe lo que tiene a este hombre preso, es un tema político. Ahora, cuando él dice, es notorio, es patente mi prisión en Cristo para todos, es que algo está pasando, que ahora los soldados romanos saben que este hombre está preso
no por un tema político, sino por Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿cómo puede ser que el pretorio, o sea, todas las autoridades sepan que este hombre está preso, no por ser un sedicioso y no por estar buscando un golpe de Estado y no por querer desestabilizar el Imperio Romano, sino que él está preso por un tema de su fe en un Cristo profetizado? ¿Cómo puede ser que la autoridad, sea el emperador, el embajador o sea el general de este ejército, sabe cuáles son los motivos que tienen a este hombre preso? Te invito a pensar conmigo. Si este hombre está preso en una celda o está preso en una casa, pero las autoridades o todos los soldados que están en el campamento o en el palacio no tienen necesariamente contacto con este preso. Sin embargo, le está diciendo en el verso 13 que todo el pretorio sabe que su prisión es en Cristo. Y no solamente todo el pretorio, todos los soldados romanos y los romanos que andan en la vuelta, sino todos los demás. ¿Cómo saben que la prisión de este hombre o que este hombre está viviendo esta prisión no por motivos políticos, sino en Cristo? Y a eso te invito a pensar conmigo. El motivo que mueve a este hombre, ya lo hablamos, él lo dice, es en Cristo. La razón por la que él está en ese lugar es Cristo. ¿Cómo se enteran los demás? Que este hombre está preso en esa cárcel no por motivos políticos, sino por su fe. Y ahí es cuando yo puse acá cadena de información. ¿Quiénes son los primeros que se pueden enterar cuáles son los motivos que tiene Pablo o que han llevado a Pablo a estar preso? Los primeros que se enteran cuáles son los motivos por el que este hombre está preso son los que están más cerca de Pablo. En este caso tendrían que ser el carcelero, los guardias de la cárcel, el que esté encargado de vigilar la prisión, los que vayan a llevarle alimento a los presos y los otros presos. Ahora, este grupo de personas no necesariamente son todo el pretorio y mucho menos el encargado de ese grupo de personas. Estos guardias, estos carceleros y las personas que van a la cárcel son las que han visto algo en Pablo y eso que han visto ha hecho que estas personas hablen acerca de Pablo en favor del Evangelio. Por eso dice que el Evangelio prospera en esta cárcel que él está viviendo. El Evangelio prospera, el Evangelio avanza, el Evangelio crece, el Evangelio se desarrolla. ¿Por qué? Porque él está preso. No puede salir a proclamar el Evangelio, no puede salir a mostrarse. Él simplemente está afectando a un reducido grupo de personas que está cerca de él. Pero ese reducido grupo de personas que está cerca de Pablo parece que está comentando lo que este hombre está viviendo y parece que está comentando los motivos por los que este hombre está en la cárcel. Y ese grupo de personas pequeño quizás ha afectado a otro grupo de personas y ese otro grupo de personas a otro, y esa cadena de información ha ido aumentando hasta que todo el pretorio conoce y para todo el pretorio es patente que Pablo está preso en Cristo. Hay un pasaje en Mateo capítulo 5 que está un poco conectado con la última palabra que hablé, la del domingo anterior. Mateo capítulo 5 habla de la luz. El verso 16 dice, Mateo 5, 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mensaje anterior yo hablaba de la luz, que nosotros tenemos que ser luz,
que en este tiempo de pandemia y cuarentena y crisis nosotros tenemos que seguir enfocados en ser luz. El verso 16 está diciendo que tu luz alumbre a los hombres a través de qué cosa? A través de tus buenas obras, y así los hombres, viendo tus buenas obras, van a glorificar a tu Padre que es Dios. ¿De acuerdo? Eso a mí me hace pensar que la manera en la que Pablo está viviendo ese encarcelamiento hace que las personas vean su comportamiento y glorifiquen a su Padre. Esa sorpresa que porque yo no puedo dejar de pensar en que estamos hablando de soldados romanos que tienen a un preso ahí. Sí, Pablo es romano también, pero es un preso, está detenido. Sin embargo, estos soldados romanos terminan hablando para otros de que hay un preso que tiene una determinada fe, una determinada creencia y que no tiene un problema con César y que no es un delincuente en realidad. ¿Por qué yo pienso que hay soldados que están hablando estas cosas? Porque Pablo está diciendo que todo el pretorio sabe, para todo el pretorio es patente, está claro y es evidente que su prisión es en Cristo. ¿Quién lo cuenta? Lo cuenta Pablo. Pablo está preso en una celda, lo tienen que contar otros. ¿Y quiénes lo cuentan? ¿Discípulos del Señor Jesucristo? No, los mismos soldados romanos que están encargados de tener a este hombre preso. Lo cuentan y llega hasta la máxima autoridad del lugar, pasando por todos y dicen, no estamos hablando solamente de soldados romanos, estamos hablando de todos los demás. ¿Y quiénes son todos los demás? No sé, los vendedores que llegan al lugar, los familiares que van a la cárcel a ver a los presos, las personas que andan yendo y viniendo de este pretorio, vecinos, gente quizás de poblados lejanos que se acercan, están un tiempo y se van. Para todos es claro y evidente que yo estoy preso en Cristo. ¿Cómo hiciste que eso pasara? ¿Cómo hiciste, Pablo, que todo el mundo se enterara que vos estás ahí preso en Cristo? ¿Cómo hiciste para que una cárcel se transforme en algo que hace que el Evangelio progrese? Y acá hay un punto importante. Cuando yo le voy a preguntar a Pablo, Pablo, ¿cómo hiciste para que tu vida logre que el Evangelio progrese? Tenemos que pararnos un poquito en este punto, porque Pablo logra aún con la cárcel o con su prisión que el Evangelio progrese. Que progrese, ya te dije, es que algo se desarrolle, que algo crezca y que algo avance. Ahora el tema es, ¿qué logra que avance, crezca y se desarrolle? El Evangelio. Pablo, aún en la cárcel, logra que el Evangelio progrese. Ya sabemos lo que es progresar. El tema es, ¿qué es Evangelio? Pablo logra que el Evangelio avance. La vida de Pablo hace que redunde de tal manera cosas que logran que el Evangelio se desarrolle. ¿Qué es Evangelio primero? ¿Qué es este Evangelio que estamos hablando? Y yo traté de resumirlo de esta manera. El Evangelio es así. El Evangelio es igual a Dios vino a buscarnos, pagó nuestro pasaje de avión y nos lleva con él. Viste que ahora está este tema de Talvi yendo a buscar a los uruguayos que están en todos lados del mundo. Y hay un montón de información acerca de eso. Cómo estas personas se encargan de contactar uruguayos que están en otro país, organizar un vuelo con otras aerolíneas y con otros aeropuertos de determinados países que todos están en cuarentena y logran que el avión despegue de acá, llegue a aquel país, los uruguayos suban al avión y los uruguayos vuelvan. Y hay mucho video, yo he visto mucho video, mucha nota de uruguayos que estaban, voy a decir cualquier país, uruguayos que estaban en Australia, que llega el avión
mandado por el gobierno uruguayo y suben al avión contentos y llegan al aeropuerto nuestro de Carrasco y bajan. Y cuando bajan, aquí están llegando los uruguayos que estaban en Australia y baja la gente contenta y hacen entrevistas y están los políticos ahí diciendo: a estos miren cómo los fuimos a buscar y los trajimos a nuestros compatriotas. Es algo interesante, es algo hasta muchas veces emotivo. He visto algunas entrevistas hasta de gente llorando, dándole gracias al gobierno por haber ido a buscar a sus parientes que estaban allá. Evangelio. Dios mira a una humanidad que está alejada de Él y que no tiene medios ni manera para venir a estar con Él a su verdadero hogar. Entonces, ¿qué hace Dios? Va a buscarlos. Manda el avión. Manda el avión Dios. Dios se encarga de todos los gastos. Dios se encarga de toda la logística. Lo único que tenemos que hacer nosotros es, cuando vemos que el avión llega, ir y subirnos al avión. ¿Para qué? Para volver a casa. Para volver a nuestro hogar, así como estos compatriotas. Entonces yo resumí el Evangelio así: Dios vino a buscarnos, pagó nuestro pasaje y nos lleva a casa. Evangelio es: Dios vino a salvarnos de una situación que nosotros no podíamos cambiar y arregló todas las cosas para llevarnos con Él. Ahora yo también pensaba, no es que del Evangelio tiene un detalle distinto. Dios arregla todo logísticamente para que nosotros podamos ir a casa, pero no nos hace subir al avión, sino que el avión no es algo a lo que nosotros nos podemos subir, sino que el avión lo llevamos dentro. En el momento que vos y yo tenemos fe en Jesucristo, Él dice que su Espíritu Santo nos es dado. Y con ese Espíritu Santo nosotros ya estamos salvados, ya estamos sellados, ya estamos comprados. Dice que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Entonces, de alguna manera, cuando el Espíritu Santo entra a nosotros, no es que nosotros nos subimos a un avión, sino que el avión entra a nosotros y en ese momento empieza nuestro viaje de regreso a nuestro hogar. Entonces Dios vino, nos da el avión y nosotros emprendemos nuestro viaje regreso a casa. Nosotros ya estamos volviendo a casa. Nosotros ya hemos sido salvados. Estamos en este tiempo volviendo a nuestro hogar. Eso es Evangelio. Ahora bien, el Evangelio, este conocimiento, esta situación, vos fíjate conmigo, lo que yo hoy pensaba. Estoy con este tema de la pandemia y la cuarentena en un país lejano. Mi familia, mi hogar está en otro lugar, a kilómetros de distancia, miles de kilómetros de distancia. Yo no puedo conectarme con las autoridades, yo no puedo arreglar la logística, yo no puedo llegar a mi país. Estoy en una situación angustiante. Pero entonces las autoridades arreglan todo, me mandan un avión y me llevan al aeropuerto y yo lo único que tengo que hacer es subirme al avión. Y ahora ya me subí al avión y sé que estoy volando a casa. Entonces, ¿cómo estoy arriba de ese avión? He visto videos de algunas personas que vienen en esos vuelos. ¿Cómo vienen? Vienen contentos. Ya está, la crisis terminó. Yo ya no estoy en un país extranjero, ya estoy volando a mi casa, donde está mi familia, donde están los míos. ¿Y quién arregló todo? Mi gobierno arregló todo. ¿Y cuánto te va a costar? No me va a costar nada, ya está todo pago. ¿Cómo vas en ese avión? Vas contento, vas tranquilo, vas feliz. ¿Por qué? Porque sabés que dentro de unos instantes vas a estar con los tuyos, vas a estar en tu casa, vas a estar en tu hogar, vas a estar en tu tierra. Entonces esa gente está animada. El Evangelio cambia vidas porque nosotros tendríamos que estar viviendo como si estuviéramos arriba de ese avión. Ya está, lo que nos causaba angustia ya quedó atrás. La incertidumbre ya quedó atrás. El miedo quedó atrás. Cuando el avión despegó de ese país extranjero, ya no estoy más en el país extranjero. Ahora ya voy camino a casa. Ay, porque vos estabas en un país que estaba horrible. Sí, pero yo ya no estoy más en ese país. Pero estás a 10 centímetros del piso nada más.
Sí, pero esos 10 centímetros que me separan del piso ya determinan que yo ya no estoy más en ese país extranjero. Ahora estoy en camino a casa. Por eso estoy contento. 20 segundos antes estaba en un país extranjero y con mucha incertidumbre, con mucho miedo. 10 segundos después estoy camino a casa. La cosa cambió. Eso es el Evangelio. Nosotros ya levantamos vuelo con el Espíritu Santo. Entonces toda la incertidumbre y todo el miedo y toda la crisis esa terminó. ¿Por qué? Porque yo voy camino a mi hogar. Si yo entiendo eso, puedo declarar que el Evangelio cambia la vida de las personas. ¿Por qué? Acordate, estaba en un país, levanté vuelo, ya no estoy más. Lo que se vive en esa tierra extranjera a mí ya no me afecta, porque yo voy camino a casa. Pero hay muerte en esa tierra extranjera, pero yo voy camino a casa. Pero estás a 10 centímetros del piso nada más. Sí, pero ya no estoy. ¿Se entiende lo que quiero decir? Cuando este hombre, un hombre como Pablo, vive el Evangelio de esa manera, hace que el Evangelio progrese donde sea que esté. Él está en la cárcel, pero como él está en la cárcel, arriba del avión, camino a casa, la cárcel no logra lo que la cárcel logra en todos los demás. Todas las personas caen presas y están deprimidas, están angustiadas, están enojadas. Pero él no. ¿Por qué? Porque él no está en esa tierra. Él está volando hacia el hogar. ¿Se entiende? ¿Por qué digo esto? Si este relato, estos 2 versos, estos 3 versos que leímos, no me dicen absolutamente nada de lo que él hizo o dejó de hacer. Solamente me dicen que él ha visto que el Evangelio progresa. ¿Por qué progresa el Evangelio? Porque todo lo que le sucede ha redundado, ha desbordado de tal manera que el Evangelio avanza. Todo el pretorio sabe que yo estoy en Cristo y que Cristo es el motivo de mi prisión. Estos versos no me dicen cómo él lo hizo. Pero si vos y yo vamos y leemos lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 16, libro de Hechos, capítulo 16, te voy a leer el verso 19. Libro de Hechos, capítulo 16, verso 19, dice así. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados les dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Acordate de lo que yo te dije. Cada vez que Pablo va preso, Pablo no va preso por ser cristiano. Pablo va preso por temas políticos o por hacer enojar a alguien. Fíjate lo que dice. Estos hombres alborotaron nuestra ciudad. Van presos por alborotadores. Dice, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Van presos por alborotadores, van presos por sediciosos. Dice el verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y las autoridades rompieron las ropas de estos hombres y ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El carcelero entonces, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando yo sé que este Pablo es capaz de estar preso, después de haber sido golpeado mucho, y de haber sido puesto en la cárcel más oscura y más de adentro, como dice el verso. Y todavía después de haber sido golpeado y después de haber sido puesto en la última, en la peor de las celdas, todavía él es encadenado, que no es que yo estoy golpeado y no puedo acostarme. Yo estoy golpeado y no puedo estar en una posición cómoda. No, yo estoy golpeado, me pusieron en la peor de las celdas y me pusieron en una posición incómoda para que yo me quede en este lugar. Y veo que este hombre, después de pasar por todas esas penurias, llega a la medianoche y está cantando canciones de adoración y de alabanza al Dios que provocó que estuviera preso. Yo me doy cuenta la capacidad que tiene este hombre de vivir
el Evangelio. ¿Se entiende? Si después de haber pasado todas estas cosas, este hombre canta al Dios que lo puso preso, yo puedo tener una idea de cómo es que él está viviendo esta prisión y lo que él logra en la vida de las personas que lo conocen, el impacto que tienen las personas que lo conocen de cerca y cómo esas personas que lo conocen de cerca terminan hablando con otros y contando y contando y contando, y su prisión en Cristo se hace notoria a todos, estando él imposibilitado de hablar con los demás. ¿Se entiende? Ahora bien, si vamos a la práctica, ¿cuáles son las cosas que este Pablo puede hacer? Y por ejemplo, en la peor de las situaciones, cantar. Ahí yo te decía hoy, cuando todos están tristes, él no está triste, canta. Cuando todos están enojados, él no se enoja. Cuando todos están murmurando, él no murmura. Cuando todos están quejando por lo horrible de su situación, él no se queja. Y eso hace que las personas que lo vean se sorprendan y termine favoreciendo al Evangelio. ¿Qué era el Evangelio? Acordate, Dios mueve toda hoy lo decía yo, fácil, la logística, habla con los otros gobiernos de los otros lugares para que permitan que el avión de Uruguay vaya y descienda en sus propios aeropuertos para que los uruguayos suban al avión y puedan volver a casa. Cuando el uruguayo se sube al avión, ¿cómo es que se siente? Feliz. ¿Por qué? Porque la angustia de estar en el extranjero terminó. Porque la crisis que está en el otro país termina para él. Él ahora viene a su casa. Entonces, el evangelio que este hombre vive es arriba del avión. El evangelio es arriba del avión. Mi tema es, el motivo de Pablo para estar preso es que él vive arriba del avión. El motivo para que en la cárcel él tenga esa determinada conducta es que él está arriba del avión. Y como yo te dije, Dios no nos da un avión para que nosotros nos subamos. Dios nos manda el avión y el avión viene adentro nuestro. El avión se pone adentro de nosotros y desde ese momento nosotros, ¿qué estamos haciendo? Volando hacia nuestro hogar. ¿Cómo deberíamos estar nosotros? Como esos uruguayos que se suben al avión en el extranjero y están volviendo a casa. Así está Pablo. Por eso todo lo que él hace que el evangelio prospere. ¿Por qué? Porque la gente dice, ¿por qué este hombre es así? Por lo que cree. ¿Qué cree? El evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Arriba del avión. ¿Lo qué? Imagínate al romano diciéndole, no puedes decirle al romano porque en miles y pico de años atrás no había avión, pero diciéndole a la persona, estoy arriba del avión. ¿Cómo que estás arriba? ¿Por qué estás contento? Pues estoy arriba del avión. No, estás preso, te acabamos de matar a palos, tenés que estar triste, tenés que estar llorando, tenés que estar angustiado, tenés que estar maldiciendo tu situación. ¿Por qué no estás maldiciendo tu situación como todos los que están en la cárcel contigo? Porque yo voy arriba del avión. ¿Arriba de qué avión? Estoy volando a casa. Eso es algo que a nosotros nos da el evangelio. ¿Qué estamos haciendo vos y yo en esta tierra? Estamos en esta tierra, pero en realidad el avión ya está dentro mío y yo estoy volando a casa. Si yo te veo acá, como le decía al otro, 10 centímetros del piso estás, pero yo ya no estoy ahí, estoy volando a casa. Eso cambia completamente la vida de cualquiera, eso cambia cualquier perspectiva. Eso cambiaba la vida de este hombre. Por eso él estando preso cantaba, y por eso él estando preso, la prisión de este hombre hacía que el evangelio prosperara. ¿Qué es el evangelio? Jesús vino, arregló toda la logística, mandó todos los aviones necesarios y quiere que todos se vayan al hogar. Esa es la idea. Ahora mi tema es, él está preso. La situación es muy adversa. Y ahora, ¿cuál es el tema? Pablo también manda cartas, ¿no? Fíjate que nosotros lo que estamos haciendo es leer una carta de Pablo que Pablo le mandó a los filipenses y que esa carta escrita por Pablo sigue tocando las vidas de personas lejanas a la situación de Pablo. Pero ¿qué es lo que le da valor a la carta? El que firma la carta. Cuando vos recibís una carta o cuando vos recibís un mensaje, lo que le da valor real a ese mensaje no es en sí lo que el mensaje dice, es quien firma el mensaje. Si es importante la persona que firme el mensaje pasa a ser importante.
Si la persona que firma el mensaje no es importante, el mensaje no es importante. ¿Por qué es importante Pablo? Porque Pablo dice y vive lo que dice. ¿Por qué yo te digo que es una persona o que una firma vale cuando es la firma de una persona que vive lo que dice? Porque si a vos una persona que sabés que es depresiva, que es negativa, te manda un mensaje, ese amigo, esa amiga que conoces y que es sumamente depresiva y que es sumamente negativa, te manda un mensaje de texto donde te dice, o te manda un mensaje de WhatsApp diciéndote: che, dale, empezá a ver la mitad del vaso lleno en vez de estar siempre mirando la mitad del vaso vacío. ¿Qué pensás? Yo si recibo el mensaje de una persona que sé que es depresiva y sé que siempre es negativa y me manda un mensaje diciéndome: deja de mirar la mitad del vaso vacío, empezá a mirar la mitad del vaso lleno, yo digo: está de viva. Mirá el mensaje que me manda. Justamente esta persona me manda un mensaje diciéndome que tengo que ser positivo. Es lo mismo que vos conozcas al ladrón del barrio y el ladrón del barrio te manda un mensaje de texto diciéndote: tenés que empezar a ser honesto. Y que vos digas: pero vos te das cuenta de lo que es. Mirá que me mandó un mensaje. Mirá lo que dice. Un atrevido. Pero ¿vas a prestarle atención a ese mensaje? No, ¿por qué? Porque quien lo firma no tiene validez. Pablo tiene validez. ¿Por qué tiene validez? Porque él lo que dice que hay que hacer, él lo hace. ¿Cómo sabemos? Porque es notorio que las personas que validan el comportamiento de este hombre son las personas que ven el comportamiento de este hombre. ¿Quiénes son los que van a validar tu firma? Las personas que están cerca tuyo. Los que están cerca. Entonces yo puedo decir: Pablo afecta a los que están cerca y Pablo a través de su carta también va a afectar a los que están lejos. Pero lo que va a validar la firma de Pablo es los que lo ven, los que están cerca de él. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? ¿A quién vos y yo tenemos que preocuparnos o ocuparnos de afectar de una manera tal que el Evangelio prospere? ¿A quiénes? ¿A los que están lejos o a los que están cerca? A los que están cerca. En este tiempo en que nosotros todos tenemos que estar en cuarentena, un poco encerrados, y todos nosotros hoy tenemos que ser conscientes de una cosa: nuestro encierro en realidad no es tan encierro. Si vos y yo nos damos cuenta de que a través de nuestro teléfono celular tenemos contacto con los 7 billones de personas que existen en este mundo, nuestro encierro no es tan encierro. Yo estoy acá en este lugar, pero me puedo comunicar con amigos que están a miles de kilómetros de distancia. Puedo verlos a través de una cámara a mis amigos, a mi familia, puedo verlos. No estoy físicamente con ellos, pero puedo verlos y puedo conversar con ellos como si estuvieran al lado mío. Mi encierro en realidad no es tan encierro como el de este hombre. Ahora bien, yo puedo hablar con los que están lejos. ¿Sabés cuál es el tema de las redes sociales y de los teléfonos celulares? Que los que están lejos y los que nos ven a través de nuestros teléfonos y nuestras máquinas solamente ven lo que nosotros queremos que vean. Porque lo que nosotros no queremos que ellos vean, no lo ven. Porque solo tenemos que tapar las lentes de nuestro teléfono y los mensajes de texto, los mensajes de WhatsApp no pueden transmitir emociones genuinas. Porque vos y yo podemos poner un par de emoticones en los mensajes, pero no necesariamente esos emoticones dicen lo que estamos sintiendo o lo que realmente estamos pensando. Ahora, ¿podemos hacer eso con los que nos ven diariamente y continuamente? Es muchísimo más difícil. Es mucho más fácil fingir mediante un teléfono celular
que fingir delante de los que comparten el día a día con nosotros. Era fácil quizás para Pablo fingir una autoridad escribiendo una carta a filipenses que están lejos. ¡Ay, el Evangelio está bien y yo acá estoy siendo testimonio! Puede mandarla, pero que sea cierto y que es notorio que todos están conociendo, eso no. ¿Y pueden ellos verificarlo? Pueden verificarlo. ¿Sabe la gente o no sabe? Sabe, entonces es cierto. ¿Y cómo saben? Por cómo viven. ¿Puede la gente verificar quién sos? Qué triste es cuando nosotros mandamos mensajes dando ánimo, animando, dando coraje, dirigiendo, ordenando, mandando, aconsejando a otros de que hagan determinadas cosas y después esos otros, cuando tienen contacto con los que están diariamente con nosotros, se enteran que nosotros no somos nada de lo que les decimos a ellos que tienen que ser. ¿Sabes cómo se llama en la Biblia eso? Cuando nosotros le decimos a la gente que tiene que hacer cosas que nosotros no hacemos. ¿Sabes cómo se nos llama cuando hacemos eso? Hipócritas. Decimos que hagan y no hacemos. Decimos que muevan y no movemos. Decimos que hablen y no hablamos. Hipócrita. Ahora, si un hipócrita te manda un mensaje y firma el hipócrita, ¿sirve el mensaje? ¿Vale el mensaje? ¿Que saques una enseñanza de los mensajes de los hipócritas? Por supuesto que sí. Vos podés sacar enseñanzas de los mensajes de cualquiera. Del que más se equivoca, vos podés sacar una enseñanza de su mensaje, porque cuando él te dé una orientación, vos sabés que tenés que hacer todo lo contrario, porque siempre se equivoca. Entonces podés sacar una enseñanza de eso. No estoy hablando de no sacar enseñanzas de los mensajes de cualquiera. Lo que te estoy diciendo es, ¿vale la corrección del hipócrita? No vale. ¿Por qué? Porque yo sé que él no vive lo que dice que hay que vivir. Ahora, cuando me encuentro con una persona que sé que vive lo que dice, ahí es diferente. Ahí sí tiene autoridad, ahí sí tiene valor. Entonces, Pablo escribe las cartas. El valor de las cartas está en la persona que las firma. Vos y yo escribimos muchas cartas, más con estos teléfonos que tenemos ahora. Muchos mensajes mandamos. ¿Vale nuestra firma? ¿Vale nuestra firma? Sí, mi firma vale porque yo soy una persona correcta. No estoy hablando de si tu firma vale porque sos una persona correcta. Digo si tu firma vale para el progreso del Evangelio, porque se trata de eso. El problema es, yo estoy preso, no estoy preso, estoy en cuarentena, no es lo mismo. Bueno, pero de alguna manera mi libertad ha sido cortada, de alguna manera se me han puesto límites que yo no tenía. Y ahora quiero vivir, o se nos puede decir, ¡viva de esta cuarentena de la mejor manera! ¿Para qué? Para que todos sepan que sos buena persona. ¿Es eso lo que Dios quiere? Sí, es eso lo que Dios quiere. No, no necesariamente es eso lo que Dios quiere. Porque nosotros podemos vivir en esta tierra y ser las mejores personas en esta tierra extranjera. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros seamos buena gente en la tierra extranjera y hagamos feliz a los que están en la tierra extranjera. ¿Dios qué quiere? Que todos se suban al avión y vuelen ¿a dónde? A casa. Ah, yo voy a ser bueno en este lugar porque así todos los que están en este lugar conmigo van a estar más contentos. Sí, pero Dios no quiere que se queden ahí contentos. Dios quiere que vuelen a casa, porque es en casa donde de verdad vamos a estar contentos. ¿Se entiende? Ahora mi vida es, ¿vale mi firma para el crecimiento y el desarrollo del Evangelio? ¿Vale nuestra prisión para el crecimiento y el desarrollo del Evangelio? ¿Cómo podría valer eso si los que nos conocen verdaderamente vieran que vale la pena estar subidos al avión volviendo a casa? ¿Y cómo eso va a valer la pena? Cuando valga la pena para mí. Cuando yo pueda estar arriba del avión, como están esos uruguayos que salen de un país extranjero, se suben al avión y están contentos. Y tienen paz. Y están alegres. Y que vos digas, che, te subiste al avión, ¿verdad? Claro. Por eso estás así. Claro. Es lo que le pasaba a Pablo. Pablo, estás preso. ¿Por qué tenés esa cara? ¿Por qué estás contento? Vos tenés paz, loco. Yo me imagino al carcelero llegando a Pablo trayéndole la comida y diciendo, yo a este lo voy a agarrar, mirá.
Y el carcelero llegando a Pablo y en vez de darle la comida, tirándole la comida. Y esperando. Mirá que este es diferente. Mirá que este es del cielo. Mirá que este habla cosas de Dios. Mirá que este es diferente. Es diferente, todos son iguales. Todos los presos son iguales. Mirá, voy y le tiro la comida. Y le miro la cara al hombre. Y es una cara diferente. Y salgo diciendo, che, es diferente. Dame otra vianda. ¿Por qué? Porque le tiré la otra. Pobre, no lo voy a dejar sin vianda al hombre. Le voy a llevar una buena vianda. Y le voy a preguntar, hombre, ¿por qué usted no es como los demás? Y el hombre capaz que me cuenta. Y después que yo salgo ahí, yo me imagino, si Pablo dice que el evangelio prospera en todas las guardias, ¿por qué hay un montón de hombres romanos que no conocía a Dios y que ahora se subió al avión? ¿Por qué? Porque lo vieron él arriba del avión. Cuando yo veo que vos tenés algo agradable, yo lo quiero. Cuando yo veo que vos tenés algo que te alegra, yo quiero saber qué es. Cuando yo veo que vos tenés algo que es valioso para vos y que te cambia para bien, no que fingís, sino que yo veo que te cambió para bien, que te mejoró, yo lo quiero. Che, ¿qué estás haciendo? ¿Estás más rosada? ¿Estás más bien? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué pasó? ¿Estás más contento? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la buena noticia? Contame. Porque imagínate vos tenés a alguien que anda contento, andaba todo cara larga, todo arrugado, todo así, de pronto andas feliz, andas contento, y vos lo ves y dices, che, ¿qué pasó? ¿Estás contento? No pasa nada. No, ¿cómo no? Vení, contame, ¿qué pasó? Pasó algo en vos. ¿Qué es? Yo quiero saber qué es. Yo quiero saber qué es. No, ¿por qué? Porque yo quiero estar así. Porque todos estamos así en la tierra extranjera y todos estamos viendo en medio del sufrimiento y todos estamos viviendo en medio de la crisis y todos reaccionamos igual que todos. ¿Por qué vos reaccionás diferente? Yo quiero reaccionar diferente. Yo quiero tener esa paz. Yo quiero tener esa alegría. ¿Por qué vos tenés esa alegría? Porque yo estoy volando a casa. ¿Qué casa? Si casa es esta. No hay otra casa. No, esta no es casa. Evangelio. Esta no es casa real. Nuestra casa es otra. Por eso yo estoy así. No, vos estás un loco. Está bien, bárbaro. Che, pero será. ¿Y si es de verdad? ¿Y si hay un avión para subir y yo no me estoy subiendo? ¿Y si me puede dar un avión a mí que me lleve a casa y yo empezar el viaje ya y eso me libera de todo lo que yo creo que es lo único que hay que me tiene preso en este lugar? Ahora mi tema es, él está preso. A los que más afecta son a los que están cerca. Nosotros, ¿a quién afectamos hoy? ¿Podemos afectar a gente a través de los teléfonos? Claro que sí. Podemos mandar mensajes de ánimos a todos. Pero ¿qué es lo que hace que la firma nuestra tenga valor? ¿Cómo afectamos a los que están más cerca? Y yo pienso, no solamente acá en este lugar donde ustedes son capaz que 9 y pueden afectarse los 9. Hablo de los hogares, las casas, donde son 2. Donde yo he visto un montón de chistes en este tiempo de cuarentena en el que los esposos hacen chistes de que van a tener que estar encerrados con sus esposas. O lo mismo, las esposas haciendo chistes de que van a tener que estar encerradas con sus esposos. O los padres hablando de cómo tienen que estar encerrados con sus hijos. Y a veces nosotros nos enfocamos en querer afectar la vida de los que están lejos o de los que están afuera. Preocupados porque el evangelio llegue a los que están más lejos. ¡Ay, cómo estarán los que viven en el barrio aquel! ¡Ay, cómo estarán los que no han podido venir a la iglesia! ¡Ay, cómo estarán los que están allá en la otra casa! Y nos olvidamos de los que están encerrados con nosotros, cerquita. Que esos verdaderamente son los que van a validar nuestra firma. Eso es lo que hace que esta carta tenga valor. Que él puede decir que el evangelio está progresando y que todo el pretorio sabe que él es de Cristo y todos los demás saben que él es de Cristo y que eso al llegar al oído de los hermanos hace que los hermanos prediquen con más ánimo. Yo empecé diciéndote, ¿cómo puede ser que la cárcel de uno anime a otros? Si a mí quizás su cárcel me daría miedo. Y si yo sé que ustedes caen en la cárcel por predicar el evangelio, no necesariamente yo quiera predicar el evangelio, porque yo no quiero caer en la cárcel. ¿Cómo puede ser que estos sí se enteran que él está en la cárcel y tienen ganas de predicar? ¿Por qué? No es por el hecho de que él esté en la cárcel, sino por el hecho de cómo él está viviendo la cárcel y que él no se olvida que está arriba del avión y provoca que ellos tampoco se olviden que están arriba del avión volviendo a casa. Cuando yo estoy arriba del avión volviendo a la cárcel, deja de ser tan pesada.
Como yo estoy consciente de que tengo el avión que me está llevando a mi hogar, la cuarentena no es tan pesada. El virus no es tan pesado. La pandemia no es tan pesada. ¿Por qué? Porque yo estoy volviendo a casa. Yo ya me subí al avión y ya estoy volviendo a casa. Sea antes o sea después, a casa yo llego. Efesios capítulo 5, verso 14 y termino con esto. Dice así. Efesios capítulo 5, el verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuál es el tema? Yo ya estoy en el avión, El Espíritu Santo ya vino, ¿Lo tenemos adentro? Lo tenemos adentro. ¿Ya empezó nuestro viaje a casa? Ya empezó. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Levántate. ¿Qué quiere decir levántate? Levántate, dice, levántate de los muertos. Levantarte de esta realidad y toma tu posición de pie. ¿Qué posición? Ya te subiste al avión. Pablo vive subido al avión. Pablo vive agarrado del Espíritu Santo. Pablo vive ya en la tierra su viaje a su hogar. ¿Qué dice el verso? Levantémonos nosotros. Si vos te levantás de entre los muertos, ¿qué quiere decir esto para mí? ¿Tenés al Espíritu Santo? No sos como todos los demás. No tenés por qué ser una persona normal. No tenés por qué reaccionar como todos reaccionan. ¿Por qué? Porque no sos una persona normal. Porque ya no estás en medio de todo, ya no estás en la tierra extranjera, ya no estás viviendo la misma crisis. ¿Estás viviendo crisis? Sí. El que se sube al avión no se olvida que hay pandemia. El que se sube al avión no se olvida que hay crisis. Él está volando arriba de un cielo y sabe que en la tierra hay pandemia y hay crisis y hay cuarentenas y hay aeropuertos cerrados. Todo eso no cambia, sigue siendo de la misma manera, pero ¿él a dónde va? Él va a su hogar. Y en este viaje ellos van a llegar a un Uruguay donde también hay cuarentena y donde también hay análisis y donde también vos vas a quedarte encerrado. Sí, pero en tu casa. En nuestro viaje con el Espíritu Santo, nosotros nos vamos a un hogar donde ya no hay pandemia. Es diferente nuestro viaje. Aún más alegría tendría que darnos a nosotros y aún más tendría que cambiar nuestra manera de vivir. Si fíjate que a ellos les cambia el ánimo salir de un lugar con pandemia y venir a otro lugar con pandemia, que solamente cambia, que se llama casa, ¿cómo nos debería cambiar a nosotros el que nosotros salimos de un lugar con pandemia y nos vamos a un lugar donde la muerte no manda? Levántate de entre los muertos. El Evangelio es eso, es vida. Entonces levántate con la vida del Evangelio. Y dice, si vos te levantás, ¿qué hace Cristo? Te alumbra. Y cuando Cristo te alumbra, ¿qué hace esa luz? Se nota. Pablo se levanta de entre los muertos, lo alumbra a Cristo y en medio de una prisión, él cambia y afecta la vida de las personas que lo conocen. Las personas que lo conocen son cambiadas y los otros creyentes cobran ánimo. Entonces, te invito a que nosotros podamos hacer lo mismo. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Escribir más cartas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Mandar más mensajes de ánimo? No. Tenemos que levantarnos y vivir nuestra vida recordando lo que el Evangelio significa y lo que el Evangelio nos da. Eso hará que tu vida y mi vida sea diferente. Eso hará que las personas, cuando vean cómo vos vivís el Evangelio, puedan ser impactadas con el Evangelio. ¿Por qué yo estoy pensando que muchas veces las personas no son impactadas con nuestro Evangelio? Porque ni siquiera para nosotros el Evangelio es deseable. El Evangelio para nosotros quizás no es popular. El Evangelio para nosotros, ni siquiera para nosotros quizás el Evangelio es algo lindo. Entonces las personas nos conocen a nosotras,
a nosotros y no quieren el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo solamente quiero lo que veo que es valioso, lo que veo que es lindo, lo que veo que mejora la vida de los demás. Y tristemente muchos de nosotros vivimos el Evangelio parados en la tierra sin subirnos al avión. No estamos volviendo a ningún lado, no estamos volviendo a nada. Decimos, quizás yo soy cristiano, pero soy irrealista, yo tengo los pies en la tierra. No, ¿para qué decir que sos cristiano si seguís teniendo los pies en la tierra? Deja que entre el Espíritu Santo y empezá tu viaje a casa y te alumbrará Cristo. Y ahí tu vida cambia. Todo lo que vas a hacer va a tener un efecto diferente. ¿Por qué? Porque yo ya no vivo para mí, sino que vivo para el Evangelio, para que el Evangelio progrese. ¿Me entendés? ¿Qué puedo hacer entonces? Si lo más importante es afectar a los que están más cerca. ¿Con qué? Acordate, estabas en la tierra extranjera, te subiste al avión, te va a llevar a casa. ¿Cómo te sentís? Alegre. Estás contento, estás feliz. Agradecido. La persona que está al lado tuyo, ¿qué va a recibir de vos? Esa alegría, ese contentamiento, esa satisfacción. Entonces, ¿cómo vos vas a ver los problemas? Estabas arriba del avión, se te vuelca el termo y se te cae el agua caliente, se te cae el mate y se te lava. ¡Qué problema!, ¿no? ¡Ay, qué tristeza! No, amigo, estamos volviendo a casa. ¿Sabés los kilos de hierba que hay allá en mi tierra? Olvídate, no es un problema. ¡Ay, pero fíjate que yo tengo un hambre! Tranquilo, cuando lleguemos a casa, ¿sabés cómo vamos a comer? Porque es un ánimo, es una vida, es una alegría, es una satisfacción. ¿De quién? De quienes sabe que está volviendo a casa. ¿Qué podemos hacer vos y yo? Llevarlo a la práctica. ¿Cómo? Primero, estamos hablando de que el Evangelio afecta a los que te ven diariamente. Como yo te decía, no podés fingir, Pablo no puede fingir, está preso, vienen los carceleros y lo ven, constantemente lo están viendo. Si él quiere ahí maldecir, no se puede esconder para maldecir. No, el Evangelio le cambia la vida a él y él cambia la vida de las demás personas. ¿Qué puedo hacer yo? Enfocarme en quiénes. Y en los que tengo más cerca, en los que tengo más horas alrededor de mí. Que ellos vean el Evangelio. Y cuando ellos vean lo que el Evangelio nos causa a nosotros, quizás, solo quizás, quieran subirse al mismo avión. Te voy a invitar. ¿Puedes cerrar tus ojos? Padre, yo te doy gracias por todo lo que estamos viviendo. Te doy gracias por todo lo que estamos viviendo, no porque encuentre agradable lo que estamos viviendo, Señor. Para nada es agradable, Señor, la cantidad de enfermos y para nada es agradable la cantidad de personas que están muriendo, Señor. Para nada es agradable las crisis que sabemos que en diferentes países están sucediendo, Señor. Para nada es agradable el grado de violencia que vemos ejercido por determinados gobiernos, el grado de angustia que hay en las ciudades, en los países, en el mundo, Señor. Para nada eso es agradable, Señor. Pero yo te doy gracias por la oportunidad que nosotros, los que tenemos tu Espíritu Santo, tenemos hoy, Señor, para mostrar lo que tu Evangelio hace. Mostrar lo que tu Evangelio hace en el corazón de las personas, Señor. Poder ser fuertes cuando todos son débiles. Poder estar llenos de ánimo cuando todos se desaniman. Poder estar llenos de esperanza cuando todos se desilusionan. Poder mostrar lo que significa estar volando rumbo a casa. Estás yendo rumbo a tu casa. Porque tu Dios arregló toda la logística, organizó todos los aeropuertos, pagó todos los pasajes y te vino a buscar. Estás volando de regreso a tu hogar. Eso debería cambiar
tu manera de vivir tu cuarentena, tu manera de vivir tu trabajo, tu manera de vivir tu familia, tu manera de vivir tu vida. El Evangelio es poderoso y cambia vidas. Cambió la vida de Pablo. Y Pablo afectaba a todos los que conocían. Vos y yo tenemos la misma misión que Pablo. Vos y yo estamos en esta tierra para hacer lo mismo que Pablo hacía. Levántate, tú que duermes. No sigas durmiendo. No sigas viviendo como si no tuvieras Dios. Levántate tú que duermes. Levántate tú que quieres que todas las personas que te conozcan crean en tu Dios. Levántate entonces y no sigas viviendo como si no tuvieras Dios. Levántate tú que duermes. Despiértate, levántate de entre los muertos. Ya no estás muerto. El Espíritu Santo ya te fue dado. Ya estás de camino, regreso a casa. Ya está el pasaje comprado, ya está sellado, ya vas camino a casa. No vivas como si eso no estuviera sucediendo. No vivas las situaciones cotidianas como si fueran lo único que tenés, porque no es lo único que tenés. Lo que tenés es que ya estás camino al hogar. Y el Señor te alumbrará. Y cuando la luz de la vida te alumbra, es imposible que la luz de la vida no alumbre a los que están contigo. Entonces, alumbra a los que están contigo. Dales vida a los que están contigo. Dales ánimo a los que están contigo. A tus hijos que están en tu casa. A tu cónyuge que está contigo en tu casa. A tu pareja que está contigo en tu casa. A tus padres que quizás tenés la bendición de que estés contigo en tu casa. Alumbra a los que están contigo en tu casa. A los que están cerca. Hacer la diferencia para esos que están ahí cerca. Porque eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace que el Evangelio progrese. Si Pablo podía hacer que el Evangelio progresara estando preso, mucho más nosotros que no estamos presos, que solamente estamos viviendo una cuarentena que ni siquiera es obligatoria. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por tu Espíritu Santo. Te doy gracias por tu Evangelio, te doy gracias por haber venido, te doy gracias por haber organizado todo y te doy gracias por llevarnos al hogar. Vamos camino, Señor. Vamos camino al hogar, Señor. Y declaro en el nombre de Jesús, Señor, que nos levantamos de entre los muertos, porque despertamos, Señor. Y tú nos alumbras. Y podemos alumbrar a todas las personas que están a nuestro alrededor, a los que están cerca primero. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos, los que viven en casa con nosotros, nuestros amigos. Y que eso se hará notorio, Señor. Notorio no para nuestra fama, notorio no para nuestra honra, notorio para que el Evangelio progrese y cada vez más puedan subirse a ese avión y empezar el viaje rumbo al hogar. Gracias por tu Evangelio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no estoy ahí? Ay, no puse la mano.